Seguimos con electricidad y vamos a ver cómo utilizamos la ley de Ohm para resolver ejercicios eléctricos muy básicos. En el vídeo anterior habíamos visto magnitudes como intensidad, voltaje y resistencia que están relacionadas entre sí mediante la ley de Ohm. Y también veíamos qué era eso de los receptores. Los receptores podían ser básicamente de 4 tipos. Teníamos las resistencias que transformaban la energía eléctrica en energía calorífica, las bombillas que transformaban la energía eléctrica en energía lumínica o luminosa, los tumbadores, los timbres, los que suenan, que transformaban la energía eléctrica en energía sonora, y los motores, que transformaban la energía eléctrica en energía mecánica. Vamos a añadir un dato más sobre los receptores, y es que todos tienen resistencia interna, y el valor de esa resistencia que ellos tienen influye en el circuito. Es decir, una bombilla tiene una cierta resistencia y, por tanto, a la hora de representar nuestro montaje, podemos hacerlo bien con el símbolo de la bombilla o bien con el símbolo de la resistencia, si conocemos el valor de esta resistencia. Los tumbadores también los podremos representar bien con su símbolo o bien con el símbolo de una resistencia, y los motores también igualmente los podremos representar con su símbolo o con el símbolo de una resistencia. Para simplificar nuestros montajes, sustituiremos cualquier símbolo por el que utilizábamos para representar la resistencia, que es la cajita. Entonces, sea el símbolo que sea, nosotros siempre utilizaremos el mismo. Por otro lado, tenemos que recordar nuestro triángulo de equivalencias y cómo colocábamos las magnitudes dentro. Voltaje arriba, intensidad y resistencia, las dos abajo. Para averiguar el valor del voltaje, decíamos que V es igual a I por R. Para averiguar el valor de la intensidad, intensidad es igual a V entre R. Y para averiguar el valor de resistencia, resistencia es igual a V entre I. Acordaros que teníamos que tapar la magnitud que queríamos conocer y la posición de las otras dos magnitudes nos daba la fórmula que íbamos a utilizar. En los ejercicios típicos de la ley de Ohm me puedo encontrar varios casos que me pregunten cuál es el sentido de circulación de los electrones, que me digan que calcule la intensidad necesaria o la intensidad que se produce en un circuito, calcular el voltaje si conozco la intensidad y la resistencia, calcular la resistencia que tendría que tener un montaje si conozco tensión e intensidad y, por último, identificar el tipo de circuito del que estamos hablando. Veamos a ver cómo resolvemos el primer tipo de ejercicios, que es cuando me preguntan el sentido de circulación de electrones. Recordad que los electrones circulando por dentro de un montaje es lo que origina la intensidad. Y además resulta que estos electrones van viajando siempre o circulando siempre en el mismo sentido en el montaje. Y siempre lo hacen de la misma manera. Salen por el polo positivo de la pila y van viajando por el cable, recorriendo todo el montaje hasta llegar al polo negativo de la pila. Nos tenemos que fijar entonces en cómo está colocada la pila en nuestro montaje. Veamos un primer ejemplo. En este circuito nos fijamos en nuestra pila y vemos que arriba está el polo positivo y abajo el polo negativo. Quiere decir que los electrones van a salir desde el polo positivo recorriendo todo el cable. En esta dirección, cuando lleguen a este tramo de cable estarán en esta dirección y en esta dirección. Esto origina, si yo empiezo a seguir el movimiento continuamente con el dedo, lo que está originando es un sentido de circulación horario. Van girando en sentido de las agujas del reloj. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en este segundo circuito? Nos fijamos en la pila. El polo positivo está abajo, mientras que el polo negativo está arriba. En este caso, los electrones salen hacia abajo. Atraviesan este cable en este sentido, cuando llegan a la resistencia van por aquí y por aquí. Si yo comienzo a seguir la trayectoria que estoy haciendo con el dedo, me encuentro con que en este caso el giro es en el sentido contrario de las agujas del reloj. El sentido de circulación de los electrones es antihorario.
El siguiente tipo de ejercicios que me podía encontrar era que me pidiesen calcular la intensidad que se originaba en un circuito. El enunciado sería, por ejemplo, así. En el siguiente circuito, calcula la intensidad que se origina, así como el sentido de circulación de la misma. Y me dan nuestro dibujo, que tiene una pila, un interruptor para abrir y cerrar el montaje y una resistencia de 100 ohmios. Empezamos siempre escribiendo el triángulo de equivalencias. Acordaros, ponemos el triángulo, voltaje arriba, intensidad y resistencia abajo. Como lo que me están preguntando es la intensidad, tengo que tapar este valor dentro del triángulo de equivalencias y extraemos de él la fórmula. Intensidad será igual a voltaje entre resistencia. Sustituimos los valores que conocemos. Voltaje 9 voltios, resistencia 100 ohmios. Intensidad será igual a 9 voltios entre 100 ohmios. Esto me da un valor de 0,09 amperios. No he acabado el ejercicio porque también me están preguntando que calcule el sentido de circulación de la misma. Nos fijamos entonces en cómo está colocada la pila. Vemos el positivo de la pila arriba. Quiere decir que los electrones están circulando desde la pila hacia arriba. Por aquí y por aquí. Esto origina un sentido de giro en dirección de las agujas del reloj. El sentido de circulación de la intensidad será horario. Se puede representar justo al lado del valor de la intensidad como una curvita girando en el sentido horario. Por tanto, para responder por completo a mi ejercicio, el valor de la intensidad serán 0,09 amperios en sentido horario. Como tercer caso, nos podían preguntar que calculásemos el voltaje necesario para hacer funcionar un determinado montaje. Nos están preguntando por V. El ejercicio diría, en el siguiente circuito, calcula el voltaje necesario para que funcione. Si sabemos que es necesaria una intensidad de 0,2 amperios, dibuja también el sentido de circulación de esta intensidad. Y me dan mi montaje. Importante extraer de aquí la información que el valor de la intensidad son 0,2 amperios. Antes de empezar, escribimos el triángulo de equivalencias. Como lo que me están pidiendo es tensión, tapo ese valor y extraigo de ahí la fórmula. Voltaje será igual a intensidad por resistencia. El valor de la intensidad son 0,2 amperios y el valor de la resistencia son 250 ohmios. Sustituimos en nuestra fórmula y obtenemos que voltaje es igual a 0,2 amperios por 250 ohmios. Esto me da un valor de 50 voltios. Pero también me están preguntando el sentido de circulación de la intensidad. Por tanto, voy a ir a fijarme en la pila, que el positivo está aquí. Quiere decir que los electrones salen desde ahí en esta dirección, hacia arriba. Por aquí y por aquí. Si yo inicio el recorrido que los electrones hacen, esto me da una trayectoria en sentido contrario a las agujas del reloj. Por tanto, el sentido de circulación de la intensidad es antihorario. El siguiente tipo de ejercicios nos decía que calculásemos la resistencia conocida la intensidad y el voltaje. Si bien es cierto que este es el ejercicio menos habitual, ya que la resistencia es un valor físico, no depende de nada, sino de las condiciones o de las propiedades de cada uno de los materiales. Por tanto, es lo menos habitual que nos soliciten que calculemos la resistencia mínima que debemos utilizar dentro de un montaje. Pero veamos cómo resolveríamos este ejercicio. El enunciado diría, sabiendo que queremos provocar una intensidad máxima de 0,15 amperios, ¿cuál será el valor de la resistencia que debe tener el componente de este circuito? Y nos dan nuestro montaje. Importante, la intensidad que se está originando son
0,15 amperios. Extraemos de aquí esa información. Antes de empezar, escribimos el triángulo de equivalencias. Como lo que queremos averiguar es R, tapamos este valor y extraemos la fórmula de aquí. Resistencia será igual a voltaje entre intensidad. Voltaje son 4 voltios. Intensidad son 0,15 amperios. Sustituimos los dos valores en nuestra fórmula y obtenemos que la resistencia son 4 voltios entre 0,15 amperios y nos da un valor de 26,7 ohmios. No nos lo preguntan, pero ya que hemos practicado, vamos a ver cuál sería el sentido de circulación de la intensidad en este montaje. Vamos a fijarnos en el polo positivo de la pila, que está arriba. Por tanto, los electrones circularán desde este polo y hacia arriba. En este cable van por aquí y por aquí. Esto nos origina una trayectoria en sentido antihorario. Por tanto, y aunque no me lo preguntan, podría indicar que el sentido de circulación de los electrones es antihorario. El cuarto tipo de ejercicio era identificar el tipo de circuito del que estábamos hablando. Dependiendo de cómo se coloquen los receptores en un circuito, el valor de la intensidad cambia. A esta forma de colocar a los receptores la denominamos asociación. Y esto es importante porque la intensidad influye en cosas como, por ejemplo, el consumo. A mayor intensidad, mayor consumo de potencia. Sin embargo, el consumo de potencia se traduce en consumo económico también. Además, la intensidad también tiene que ver con el peligro o el riesgo que entraña el montaje para las personas que lo van a utilizar. A mayor intensidad, mayor peligro de descarga eléctrica o de sobreintensidad que podría resultar perjudicial. Sabiendo esto, podemos decir que podemos clasificar los circuitos en tres formas diferentes de asociación. Es decir, pueden estar colocados los receptores de tres maneras diferentes: en serie, en paralelo y mixtos. Vamos a ver cómo podemos identificar un circuito que está en serie. Para esto es importante que conozcamos y entendamos el sentido de circulación de los electrones. Nos fijamos en el polo positivo y entonces vemos que la intensidad atraviesa a esta resistencia así, a la segunda resistencia de esta manera y a la tercera de esta otra. Sabiendo el sentido de circulación de la intensidad, vamos a establecer cuál es el punto de entrada de los electrones y el punto de salida. En el caso de la primera resistencia, los electrones entran por este punto. En la segunda resistencia entran por aquí y en la tercera resistencia por aquí. Y en el caso de la salida de los electrones, salen de este elemento, del primer elemento, por este punto, del segundo elemento salen por este punto y del tercer elemento por este. Las pilas también tienen entrada y salida. Esta es la salida de la pila y esta es la entrada de la pila. Decimos que un elemento o que un montaje está en serie cuando las salidas se conectan con las entradas. En el caso de un montaje en paralelo, lo podemos distinguir de la siguiente manera. De nuevo, nos fijamos en el polo positivo de la pila y establecemos el sentido de circulación de nuestros electrones. Viajan así. Cuando llegan a este punto, se encuentran con que tienen dos caminos. Eso quiere decir que unos poquitos van a ir por este camino y otros poquitos continuarán de frente. Y nuevamente se encuentran otro camino, otra bifurcación. En esta nueva bifurcación, unos poquitos irán por aquí y otros poquitos continuarán de frente. Ahora esto no es una bifurcación, simplemente los electrones están en un mismo cable, van a torcer por el único camino que tienen posible y continuarán en esta resistencia atravesándola de esta manera. Giran por aquí, continúan recto. Cuando llegan a este punto, resulta que se encuentran también
a los electrones que acaban de atravesar la segunda resistencia. Se juntan todos en este punto y continúan juntos. Llegamos a la siguiente bifurcación o a la siguiente unión y nos encontramos con los electrones que estaban atravesando la primera resistencia. Y continúan todos juntos hasta volver a la pila. Veamos a ver dónde están las entradas y dónde están las salidas. Entramos a la pila por aquí. A esta primera resistencia entramos por aquí. A esta segunda resistencia entramos por aquí. Y a esta tercera resistencia por aquí. Veamos ahora las salidas. Hemos dicho que salíamos de la pila por el polo positivo. De la primera resistencia salimos por este punto, de la segunda resistencia salimos por este y de la tercera resistencia salimos por este. Decimos que un montaje está en paralelo cuando sus entradas están conectadas entre sí y sus salidas también. Por último, vamos a analizar cómo sería un circuito mixto. Polo positivo, los electrones salen, avanzan por este cable, se encuentran en una bifurcación, unos poquitos tuercen, otros poquitos siguen de frente. Atraviesan esta resistencia, llegan a esta unión y se encuentran con los que venían de atravesar la primera resistencia. Se juntan todos, continúan por aquí y entran nuevamente en la pila. Vamos a ver dónde están nuestras entradas y nuestras salidas. Entrada a la pila. Entrada a la primera resistencia. Entrada a la segunda resistencia. Y entrada a la tercera resistencia. Salidas. Salida de la pila. Salida de la primera resistencia. Salida de la segunda resistencia y salida de la tercera resistencia. Si me fijo, la segunda y tercera resistencia están conectadas su salida con su entrada. Esto quiere decir que estas dos resistencias están en serie. Yo podría sustituir este circuito por uno que fuera una única resistencia, sustituyendo a la 2 y a la 3 que hemos dicho que estaban en serie, esta resistencia es esta de aquí y otra resistencia que es la primera que teníamos. Si nos fijamos ahora en cómo están las entradas y las salidas, aquí estaba la entrada, aquí estaba la entrada, aquí estaba la salida y aquí estaba la salida. Luego, después de sustituir en mi circuito estas dos resistencias que se pueden juntar en una sola, resulta que las entradas están juntas y las salidas también. Luego, esta parte de aquí está en paralelo. Como unas partes del circuito están en serie y las otras están en paralelo, decimos que nuestro circuito es un circuito mixto. ¡Tachán! Es tu turno. Te dejo en el aula virtual unos cuantos ejercicios para que practiques lo que te he contado aquí.